bienvenida a esta segunda charla del ciclo Sexualitats i Violències Sexuals, que és que la primera charla de este ciclo se titula Sexualitats, experiencia íntima y no colectiva. Lo hicimos con Violeta Villena y está disponible en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, el motivo por el que nos animamos a montar este ciclo tiene que ver con querer ampliar la mirada alrededor de la cuestión de la sexualidad y de las violencias sexuales. Por un lado, barriendo de mitos, estereotipos, tabús y prejuicios sobre este tema, y por el otro, con la idea de acercar al público más general debates que igual son muy específicos de algunas comunidades. Y tanto si hay interés o no en esta charla en concreto, que se llama BDSM y Kinks, espacio de reflexión, tanto si hay interés o no por el BDSM y los Kinks, las reflexiones que vamos a compartir aquí con Nes, que es organizadora de eventos BDSM y que ha formado parte también de grupos de activismo crítico dentro del BDSM con perspectiva feminista. Todas las reflexiones que de aquí saldrán son interesantes para pensar un poco sobre cómo nos acercamos a la sexualidad, tanto la propia como la del resto de personas que tenemos alrededor, y también para ver un poco cómo estamos entendiendo y conceptualizando toda la cuestión de las violencias sexuales. Bienvenida. Hola. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitar, sí, claro. Bueno, pues un poco la idea que compartimos, lo que me comentó Ana, y desde el punto de vista desde el que desarrollamos esto, fue pues hablar por una parte de qué tiene de diferente el BDSM y las violencias sexuales, por qué no son necesariamente lo mismo, de qué manera de hecho buena parte del trabajo que se hace desde el BDSM se puede utilizar para luchar contra ciertas violencias sexuales, visibilizarlas y combatirlas. Y también, pues, este punto crítico también de cómo desde el BDSM pues también se reproducen violencias sexuales. Aunque no sean necesariamente lo mismo, se pueden reproducir como en cualquier otro entorno de intimidad sexual, ¿no? Así que creo que esto es un poco, pues, hacia dónde vamos a ir, ¿no? La charla no tiene el propósito de convertirse en una charla introductoria ni con ejemplos mega específicos sobre prácticas de BDSM, sino más, pues eso, ¿no? Aportar la reflexión de qué forma te puedes acercar al BDSM, una de las formas posibles en las que se puede hacer. Entonces, cubrimos un poquito lo más básico, que es cada letra, pero bueno, si hay interés sobre más, pues hay otros lugares donde ir a buscar esa información. Entonces, ¿nos explicas la B, la D, la S, la M? Venga, vamos, pues eso, desde un punto de vista como muy... Yo también, cada cual al final lo explica como le viene bien, o sea que yo es mi forma, ¿no? Vale, pues si tenemos BDSM, pues la B sería bondage, ¿no? Básicamente atarse, que puede ser de cualquier manera, desde coger un cinturón y hacer así, hasta formas de arte súper elaboradas y grandiosas, ¿no? Cada cual lo suyo, atarse, básicamente. DS sería un poco el tema de juego de dominación-sumisión, que van un poco juntas, que yo lo conceptualizo como jugar con el poder o jugar con dar no es dar órdenes a otra persona, pero bueno, manejar a otra persona, de cierta manera. O buscar que otra persona controle el control. Esto es lo que no me salía. El poder y el control. Ahí vamos, ¿no? Pues que te guste controlar a una persona, ejercer un poder sobre ella, o que te guste darle a otra persona el poder para ordenarte o tener un control sobre ti. ¿De qué manera y qué tipo de control se establece? Pues puede ser también de lo más variopinto del mundo y dependerá de los acuerdos, gustos y objetivos de las personas involucradas en el juego. La parte de SM también se puede poner junta, esa se puede ir un poco para los dos lados, que sería el tema de sadomasoquismo, que sería jugar con el dolor. Que te guste o bien ejercer dolor en una persona o recibirlo, o a ti misma. Es decir, puedes jugar por ti misma con el dolor, ¿no? Entonces la persona que se pone desde el punto de vista de la S, del sado, la persona sádica, pues sería infligir dolor a otras personas o a ti misma, pues si es a ti misma ya es las dos, o recibirlo, ¿no? Y luego tenemos el tema de kink, que lo hemos también puesto aquí, porque a mí me gusta que vaya junto, porque el BDSM al final pues puede quedarse un poco corto, y kink es un término como bastante más paraguas, que originalmente pues viene de una palabra que realmente lo que querría decir son rarezas, rarito, cosas que son raritas. Entonces es como un cajón muy grande en el que meter todas esas cosas que puede tener la intimidad sexual, que nos parecen como un poco
qué cosa más rara eso, ¿no? Y ya con esto le ponemos esa cara. Y desde la normalización y aceptación de BDSM y Kinks, yo creo que esto también nos ayuda mucho a hacer la primera pregunta, que es ¿qué es raro en lo que se supone que son las intimidades sexuales, ¿no? Además es un concepto que cambia culturalmente e históricamente y que está en constante evolución, que se considera extraño y que se considera dentro de la norma de las sexualidades. Pero bueno, kink sería también la manera de empoderarse y de enorgullecerse de hacer prácticas que, bueno, pues no estarán dentro de la normalidad, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde vamos a ir un poco a ¿cuál es el problema de algunas prácticas, por ejemplo, incluso como las del BDSM, que como vemos según empieza a explicar, pues tienen que ver con cosas que igual no son un poco complicadas, ¿no? Dolor, control, atar, hacer daño, ya parecen un poco raras desde este sentido como más profundo, ¿no? Y bueno, pues igual puedes contar tú porque desde algún punto de vista. El tema este de que es raro y que es normal, ¿no? Y que se acepta y que entra dentro de lo correcto y lo convencional, que no es solamente una cuestión estadística de cuánta gente practica algo, sino que también tiene como un punto como una crítica más moral igual, o es decir, por ejemplo, si eres un hombre cis hetero, se espera de ti que te atraigan mujeres, ¿no? Y que te atraiga de su anatomía pues los pechos o el culo, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy fácil que un hombre en voz alta públicamente exprese su deseo hacia, ¿no?, estas partes del cuerpo, y sin embargo, si lo que le atrae son los pies de alguien, eso se considera un fetiche, una rareza, ¿no?, un kink, cuando igual a nivel numérico no es tan raro, no es tan poco habitual, ¿no? Lo que pasa es que por algún motivo es mejor, bueno, no está situado dentro de los cánones de lo que te tiene que gustar. O la misma cuestión con la lencería, es decir, se encuentra que la lencería es algo muy sexy puesta en un cuerpo feminizado, y en cambio si las mujeres ven lencería en hombres, ¿no?, pues sería como extraño que expresasen que eso les parece excitante. Entonces también cómo de arbitrario es todo esto y cuánto de constructo social hay en realidad sobre lo que definimos como sexy y lo que no, y en las cosas que damos permiso también para hablar públicamente, digamos. Y en el caso del BDSM en concreto, pues parte de lo que nos hace saltar un poco, pues está también cruzado pues con algunos mitos sobre la violencia sexual que comentabas, ¿no? Sí, una de las motivaciones principales para hablar de esto es cómo hay una asociación directa. Cuando la gente piensa en BDSM, se asocia directamente muchas veces a violencias sexuales, porque tenemos por aquí el sexo y por aquí tenemos la imagen de la violencia. Entonces, claro, pues BDSM es violencia sexual y no necesariamente. Y el motivo por el que esto ocurre es porque se nos están filtrando algunos de los mitos que están relacionados con las violencias sexuales. Hay muchos, pero algunos de ellos son el mito de que siempre hay fuerza física involucrada, y otro también tiene que ver con la idea del impulso masculino, el impulso sexual masculino. Entonces, explicándolos como por partes, el de la fuerza física es que se piensa que siempre hay como cierta brutalidad cuando hay una agresión sexual. Entonces, si no hay esa brutalidad, si no hay heridas o si no hay marcas o si no se emplea la fuerza, debido a este mito muchas veces se concluye que no está habiendo violencia sexual. Siguiendo esta lógica, cuando hay una fisicalidad presente, como puede ser en el caso del BDSM, automáticamente es que está habiendo violencia. Y lo que nos estamos olvidando aquí es la cuestión del poder que se ha cedido o no se ha cedido y que ha sido voluntariamente, ¿no?, toda la cuestión del consentimiento. Es decir, nos estamos perdiendo como en lo visible, digamos, y no estamos viendo la dinámica de base, que es lo que marca la diferencia. También como mucha resistencia o como mucha aversión al BDSM, en tanto que parece que es un juego de poder, como si el poder solamente estuviese ahí, cuando el poder está en todas partes. Y también está en el resto de prácticas sexuales, aunque no sean BDSMeras. Por tanto, el hecho de identificar poder no debería ser un problema, en todo caso debería generar cierta tranquilidad porque al menos lo tienes ubicado. Entonces, claro, el poder y la violencia, el abuso de poder es lo que genera violencia. Cuando
hay prácticas del tipo que sea, o aunque no sea a nivel sexual, donde alguien está usando un poder para acercarse al cuerpo de otra persona o para hacer cosas con esa persona que ella no quiere, entonces es cuando estamos hablando de violencia. Por ejemplo, acariciarme súper suavemente la mejilla sin que yo dé permiso para ello, aunque es un acto que es súper sutil, ¿no? Que no hay un golpe, puede ser muy violento porque yo no he consentido, básicamente, está fuera de mi voluntad. En cambio, azotar el culo en sí mismo, si yo he dado permiso para ello y ha habido una negociación ahí y es bueno, una conversación, digamos, no es violencia, porque aunque haya fuerza física en juego, digamos. Así que no es la acción específicamente, o sea, en su sentido más literal, lo que establece que haya violencia o no, sino si hay un acuerdo y también cuáles son los límites y el contexto de esa relación que hace o sea, que definirá cómo me siento yo y si eso que está sucediendo está bien o no. Por eso si voy a comprar a la carnicería y me dicen, ay cariño, hola guapa, el carnicero, al que no conozco de nada, y me dice, pues igual me sobra mucho, y en cambio me lo dice mi amiga o mi prima o quien sea, y me parece estupendo. Poniendo un ejemplo que no vaya a través de lo físico, ¿no? Sino que sea algo verbal. Ese sería uno de los mitos, cómo actúan. Y luego toda la parte del impulso sexual masculino, ¿no? Muy asociado también al hombre cis hetero, por el que es como que se justifican las violencias sexuales diciendo que la sexualidad masculina en esencia es incontrolable y también violenta. Y como es así en esencia, rollo muy biologicista, pues entonces es natural, y como es natural no es punible o no es criticable o no es negociable o es mira, pues te tienes que aguantar. Y esto es falso, las violencias sexuales no responden a un impulso sexual, son actos de dominación, y aquí claro hay que hay que volver a lo de la dominación ahora, actos de dominación donde estás utilizando el cuerpo de la otra persona como un objeto, ¿no? Independientemente de su voluntad, para atentar contra ella como sujeto, para tú sentirte, pues, sentir una simetría y que te coloque a ti en una posición más alta. Pero ese sentirlo se basa mucho en el hecho de que la otra persona no quiera participar de ello. Entonces, claro, cuando decimos que no es impulso sexual, que no tiene que ver con la sexualidad, sino con el poder y la dominación, y luego decimos que en el BDSM hay la D, que es dominación, ¿no? Hay juegos de dominación, pues rapidísimamente se establece la conexión de, pues entonces es violencia. Pero, por un lado, el tema de que el impulso sexual es lo que lo motiva es falso, porque si no tendríamos a personas, ¿no? A los hombres estarían masturbándose por la calle cada vez que sintiesen la necesidad, o estarían teniendo relaciones sexuales, o sea, con gente que fuesen consentidas, también en público, porque es que no se pueden aguantar, pero curiosamente esto no ocurre solamente, ¿no? La única cosa que se conecta con el impulso sexual son las violaciones, es como, pues igual no. Y luego también otro ejemplo es que muchos violadores son impotentes, con lo cual, y no usan el pene para penetrar, con lo cual es como, entonces, ¿dónde está el placer fisiológico de esto? Volviendo a los actos de dominación y tal. Dinámicas dominación-sumisión, el punto clave de esta cuestión es que es una representación, es un juego, no es una dominación real, ¿no? Es algo que está acordado, que se ha consentido, que es deseado por todas las partes y que sobre todo se ha hecho en condiciones de seguridad y especialmente para la parte que es dominada. Sí, con muchas personas que yo me relaciono y mi punto de vista personal y uno que me gusta bastante es que en un juego de dominación y sumisión, quien tiene el control último es la persona que tiene el rol de sumisión. Porque mientras que obviamente la persona que ejerce un rol de dominación, quien tiene el poder, quien ordena, quien decide qué se va a hacer, qué castigo puedes tener o lo que sea que consiste este juego, pues obviamente también hay que tener un cuidado, esta persona también se está exponiendo al tomar este rol, pero la persona que está en un rol de sumisión es la que al final marca dónde está el límite, hasta dónde esto va a llegar.
ya te digo, la persona que está en el rol de dominación también. Yo ahí quizás hay algo en lo que a mí me gusta dominar, no quiero ordenarle a una persona ciertas cosas, ¿no? También puedo poner límites, pero sobre todo se busca que la persona que más posibilidad tiene que sus límites se vulneren es la persona que está en estado de sumisión, porque es la que va a recibir el control, la que va a recibir un castigo o una reacción o qué, según sea el juego, con lo cual se atiene muchísimo y con bastante cuidado a qué límites ponga la persona que toma el rol de sumisión o personas. Con lo cual, al final, este mito también de como esta consecuencia del mito inicial, que si jugamos con dominación, por tanto, ahí sí que tenemos violencia sexual, de bueno, es que aquí la dominación es yo te estoy cediendo a ti un cierto control sobre ciertas cosas en un marco acordado, con lo cual estoy poniéndole un límite a cómo funciona esto, en qué contexto, durante qué tiempo, cuándo podemos salirnos, si tenemos palabras de seguridad o tenemos claves. Yo te puedo dar una clave por la que tú vas a saber que yo necesito romper esta ficción, con lo cual se crean toda una serie de herramientas alrededor de esto que lo transforman en algo totalmente diferente, lo transforman, como dice Ana, en una representación, o aunque sea en un juego en el que yo realmente cedo un poder durante un tiempo, es limitado y es contextualizado y es decidido por mí qué contexto le doy, ¿no? Y de qué manera. Entonces, no tiene por qué ser violencias. ¿Se pueden generar violencias en cómo se gestiona y construye esto? Sí, y de esto hablaremos, pero no lo son necesariamente solo porque alguien juega dominación y sumisión. Y al final lo que genera estos mitos y este tipo de prejuicios que Ana nos está comentando, al final es como una doble presión en las personas que comenzamos a sentir que nos gustan cierto tipo de juegos, que descubrimos que nos gusta pues las restricciones físicas, que nos gustan jugar con este poder, estas órdenes, esto, ¿no? Porque por una parte nos estamos saliendo de esa norma que decíamos, ¿no? De que es rarito y que no lo es, y es como, uy, ¿sabes? Te gustan cosas que igual es muy raro que te gusten, y por otra, si además eres mujer o te presentas de manera femenina y te consideras feminista, ya te cae esta segunda losa de ¿es que a ti te gusta que te peguen tíos? O sea, claro, a mí se me ha llegado a decir abiertamente que es pues como una pareja que tenía antes, hacía ese tipo de prácticas conmigo, que esa persona me estaba maltratando y que yo lo he aceptado, lo he dejado y que, ¿sabes? Pues tengo aquí una creación mental por la cual yo eso lo normalizo, pero eso no, para nada. Y cuéntanos un poco qué podemos aprender, qué podemos sacar del BDSM en cuanto a prácticas individuales, colectivas y demás, un poquito ver. Pues está todo el tema de acuerdos explícitos, palabras clave, herramientas de seguridad, ¿no? Entonces al final son prácticas en las que se toma una gran conciencia de que lo que estamos haciendo tiene un potencial de cruzar límites y de, bueno, poner a las personas en situaciones límite, que quizás no se toma con otras prácticas sexuales, a pesar de que, como comentabas al principio, en todas las prácticas de intimidad y en muchísimos aspectos de la vida también se aplica, pero pues en este tipo de prácticas, por el tipo de cosas con las que juegan, con dolor físico, con daño físico, con límites psicológicos, pues se toma una conciencia sobre esto, ¿no? Entonces se ha generado mucho como el estándar de tener una conversación previa y unos acuerdos previos. Entonces, en principio, si tú vas a jugar a cualquier tipo de juegos con cualquier persona, la idea es tener una conversación con esta persona, tanto si es alguien a quien conoces mucho como si no, y específicamente si no. Antes de empezar ahí, porque sí, pensar, ¿no? Conocernos, ver cómo nos comunicamos, ver qué podemos necesitar, qué límites tenemos, qué experiencia tenemos, cómo solemos sentirnos en este tipo de situaciones, qué buscamos, qué esperamos, qué podemos necesitar para cuidarnos. O sea, hay un montón de aspectos que se suelen tratar en una conversación previa. Y está todo este marco que comentaba que se le pone al juego. Es decir, pues, ¿cómo vamos a romper esta ficción? ¿Cuándo se acaba? Pues en un tiempo X, cuando una persona diga, yo qué sé, patata, la palabra de seguridad clave, entonces si una persona pues te da un cierto código, tú sabes que es el momento de romper la ficción. También hay herramientas pues, como el semáforo, ¿no? De verde, amarillo, rojo. Vale, pues mientras una persona esté en verde, la persona que tiene un mayor control en la situación, pues bien porque tiene el poder que se le está dando como persona dominante, bien porque esa es la persona que está atando a otra, bien porque es la persona que está ejerciendo daño a otra, tiene un cierto control mayor sobre la situación y es responsable también de chequear, mientras que la persona
que está recibiendo más la acción también tiene la responsabilidad de chequearse y comunicar. La persona que tiene un mayor control también tiene la responsabilidad de chequear a la persona que esté en una situación más vulnerable. Por tanto, pues una respuesta de verde, pues todo va bien, esto todo va magnífico y nos está encantando. Una respuesta de amarillo o naranja, según el acuerdo que se haya tenido, pues puede significar nos estamos acercando al límite, vamos con mucho cuidado, vamos a chequear más. Puede decir algo, sigamos por donde estamos, pero algo un poco más suave, bajar un poco la intensidad o esperar un poco antes de subir la intensidad. Y el rojo pues suele decir necesito que paremos este juego por cualquier motivo. Entonces, claro, se normaliza por una parte el hecho de que en una situación de intimidad sexual tú puedes querer cambiar lo que está ocurriendo sin querer decir que tú quieres salir de esa situación y acabarlo. Así que puedes querer seguir queriendo compartir algo con esta otra persona, pero que justo la práctica que está haciendo en ese momento necesitas que se relaje, que vuelva a otro nivel, que se reevalúe, ¿no? Y por otra parte, muy conectado a esto, algo que yo siempre he visto muy trabajado en entornos BDSM, es el tema de recibir negativas. Tanto de que una persona quiera jugar contigo como que no, como de estar en un juego con una persona y que pues ya no quiera continuar, que quiera cambiar lo que se está haciendo, que necesite salir de la ficción, lo que sea. Se normaliza mucho que tú hables con una persona, acuerdes algo y primero, que esta persona te puede decir no quiero hacer nada contigo y no es un rechazo a ti como persona, es parte pues de lo que supone intentar entablar este tipo de juegos y además pues poder querer pararlo. De hecho se suele fomentar bastante la reacción de agradecer que una persona te diga que no, porque esto supone que esa persona tiene la comodidad de indicarte sus límites, lo cual tú también puedes sentir orgullosa y orgulloso de haber planteado los límites, de haber planteado la oferta de una manera que esta persona se ha sentido cómoda de plantearte sus límites, y lo cual también se agradece porque tampoco te pone a ti en una situación de estar comprometiendo sus límites de una manera que tú igual no quieres, con lo cual el acto de explicitar los límites que una tiene o decir que no es un acto que agradecemos muchas veces, ¿no? Que el hecho de que se cree como esta antesala, ¿no?, donde hay este diálogo y conectándolo con la cuestión del poder, es como un espacio, una oportunidad para contrarrestar muchas asimetrías que haya de partida, ¿no?, que puede ser tema de género, puede ser también de experiencia, como decías tú, o neurotipo, que luego también el hablar, pues, ¿no?, igual también tener en cuenta de qué forma se habla y se comentan las cosas, pero que esté ocurriendo ya está contrarrestando muchas asimetrías que hay normalmente. Totalmente, ya es un primer filtro. Con el tema de la oralidad, que también estás mencionando, claro, también es verdad que hay muchas herramientas que son no verbales, porque originalmente, porque en el BDSM te puedes encontrar en situaciones en las que quizás no puedes hablar por motivos, con lo cual también se fomenta temas no verbales, ya sea de toques, cuántos toques quiere decir qué, presión, recolocar a alguien que te esté tocando. Hay muchos recursos que se pueden utilizar y que si tú vas a entrar en un juego en el que previsiblemente quizás no puedas hablar, se pueden utilizar, y que también nos abre la puerta a que quizás personas que al encontrarse en una situación en la que ceden un control, ceden un poder, les cueste conectar con esta oralidad para explicitar mucho ciertas cosas, también son súper útiles. Entonces, también estamos creando herramientas más inclusivas que nos pueden ayudar a tener algún filtro más. Siempre va a haber temas de dinámicas de poder, siempre va a haber cosas, pero ya estamos aplicando más filtros que en otros contextos no los vemos tanto y que está muy bien llevárnoslos a ese terreno. Son buenas prácticas. Totalmente. También está el tema de los cuidados, que otra cosa que se fomenta mucho es, pues dentro de este prestar atención a otras personas que están involucradas, es pues eso, una presencia bastante real en lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que cuando tú entablas un juego que sea con otra persona, es muy importante que estés monitorizando qué te está pasando a ti, cómo te estás sintiendo, qué puedes necesitar, cómo está la otra persona, qué te transmite, los acuerdos que habéis tomado, qué te está expresando. O sea, es un montón de información a procesar, que se busca que lo hagamos de una manera más explícita, porque toda esta información está ahí siempre, en cualquier intimidad en la que nos metamos, ¿no? Y aquí se hace igual este ejercicio también consciente de tenemos que atender y estar muy presentes en esta situación
para poder comunicar lo que necesitemos y escuchar o ver lo que nos parezca que está ocurriendo aquí, ¿no? Y además también, pues, por ejemplo, el tema del aftercare, ¿no? Que comentamos mucho, que es también un poco como una buena práctica culturalmente aceptada y promovida, que es en el momento en el que se acaba un juego, no simplemente se acaba el juego y cada persona pues coge la puerta y se larga, sino que aquí es un lugar donde hemos compartido una vulnerabilidad y parte del cuidado, parte de la responsabilidad es estar todavía presentes una vez que este juego se ha cerrado para ver dónde estamos, si todo el mundo está bien, si ha pasado algo, si no, o qué podemos compartir, cómo nos podemos cuidar para salir de esto también de una manera suave, porque se puede generar ahí también una burbuja muy intensa y buscar cómo poco a poco volver a la realidad, ¿no? Desde un compartir y desde un cuidarnos. Y esto es algo también de lo más habitual y casi requerido y esperado. Sí, y en cambio, fuera de este contexto, imaginemos las situaciones de sexo casual, ¿no? Follar y luego termina y pirarse, que es súper... Tenemos mil ejemplos de esta cuestión y es como que no está habiendo un reconocimiento de la parte emocional, ¿no? Y todo lo que se genera a nivel interpersonal cuando hay sexo, ¿no? Entonces es como, pues aquí sí que se está haciendo. Exactamente, y sin caer por ello en una visión tradicional de por qué importa el sexo, simplemente porque es una situación en la que te estás relacionando con otra persona de una manera muy íntima. Eso para ti puede significar lo que sea, pero sin necesidad de ponerle ninguna etiqueta, estamos cuidando qué hay ahí. Y luego cada persona es quien dirá qué hay ahí, qué necesita, pero se está atendiendo a esa necesidad, con lo cual... Sí. Entiendo por lo que dices que te estás refiriendo a la parte de que no es necesariamente se está romantizando lo que está ocurriendo, ¿no? Y justamente aquí igual sirve para conectar con lo siguiente, que las prácticas BDSM también son muy friendly para otras disidencias como personas que sean asexuales o arománticas, como que aquí hay espacio para ello también. Sí, yo por ejemplo en espacios de fiestas BDSM yo he interactuado con muchas personas grisexuales que disfrutan de este tipo de intimidad. Yo misma en momentos en los que igual otro tipo de sexualidad no es lo que a mí me resultaba atractivo, más convencional, más física, más genital, no es lo que me atraía, pues aquí podía buscar un tipo de intimidad y de conexión física, porque tiene una fisicalidad que no pasa por el eje tradicional de que tiene que ser un contacto sexual, ¿no? Yo he tenido pues esas situaciones que para mí han sido tremendamente íntimas, compartidas pues con personas con las que lo que hemos hecho ha sido azotarnos o atarlas y azotarlas, y no hemos tenido una interacción genital en la que nos hayamos puesto cachondísimas ni siquiera, ¿no? Porque incluso se revisa esta conexión tan natural de que la sexualidad y lo que disfrutamos sexualmente es algo que físicamente en tu cuerpo produce una reacción concreta. Tiene una parte de esto. Hay muchísimas personas a las que, por ejemplo, el dolor nos produce unas sensaciones físicas que están muy vinculadas a las del placer sexual, pero también se puede disfrutar de prácticas de BDSM en unos momentos en los que tu cuerpo no te está dando esta respuesta, porque tú disfrutas de ello de otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Conectas con ello de otra forma. Conectando esto que dices con el tema de las violencias sexuales también, hay una cuestión que es que a veces si ha habido una violación, ¿vale? Con penetración y la mujer ha lubricado o incluso ha tenido un orgasmo, claro, tenemos esta asociación directa entre mi experiencia física tiene un significado único a nivel emocional y psicológico, ¿no? Entonces, si a mí me ha pasado esto físicamente, la rayada máxima es entonces es que yo deseaba esa violación y no, es decir, el cuerpo en este caso, ¿no? Lo que está haciendo es facilitar, ¿no? Visto que estás en esta situación, lo que va a hacer es facilitar para que sea lo menos traumática posible, tanto a nivel físico, ¿no? Pues generando la lubricación dolerá menos, o incluso pues generando placer, un placer fisiológico en este caso, como para contrarrestar la violencia que estás viviendo, ¿no? Entonces tenemos muy directamente asociadas estas cuestiones y aquí pues es un espacio donde se deconstruye todo esto, ¿no? Y desde un lugar que no es un lugar, no es una agresión, no es en el contexto de una agresión. Entonces creo que los aprendizajes que se hacen desde aquí son muy importantes también para
deshacer muchos mitos, ¿no? y muchas ideas que pueden hacer mucho daño luego también en la recuperación de violencias sexuales. Totalmente, a mí esta parte de construcción del placer y la intimidad es una de las más potentes para mí que me he encontrado, ¿no? Y sí que es verdad que esto ya entronca mucho con el tema de qué aporta la cultura BDSM, ¿no? Que me gusta mucho hablar de esto, porque el BDSM o los kinks, pues por una parte pueden hacer mucho de qué deseos personales tenemos, ¿no? Pueden venir de yo detecto que a mí me atrae mucho cierta cosa y puede ser algo que una persona haga en la intimidad de su cama o de su sofá o de donde lo quiera hacer. Pero también tiene una parte muy colectiva, hay una parte muy cultural que a las personas que les guste y nos guste, pues también accedemos mucho a ella. Y tiene una parte que a mí me parece muy, muy, muy positiva. Yo siempre digo que yo he tenido mucha suerte, considero que yo he tenido mucha suerte y he entrado en contacto con la cultura BDSMera. Yo había hecho prácticas y había descubierto que me gustaban, pero he entrado en contacto con la cultura en colectivos y grupos con una visión muy, muy positiva de ello, una visión que me encanta y que luego pues me he ido acercando a otros sitios. Pues ya he visto que no siempre es lo que te encuentras, ¿no? Y esta parte pues hablaremos luego, pero por suerte sí que es lo que te encuentras muchas veces. Y tiene una parte muy potente que, por una parte, pues es el tema de aceptación, ¿no? Que lo que comentábamos antes de la culpa y la vergüenza que se puede generar cuando descubres este tipo de deseos y de repente encontrarte con un colectivo en el que además pues puede haber bastante gente feminista, bastante gente queer, bastante gente que busca una deconstrucción de la norma sobre el placer y la intimidad, porque hay mucha gente que busca esto en estos colectivos, y encontrarte ahí pues te puede dar esta tranquilidad de sentir que puedes aceptar tus propios deseos y que no por ello te estás poniendo a ti misma en una situación de violencia, sino que tus deseos son otra cosa y es muchísimo más empoderante que simplemente el discurso de no puedes dejar que te pegue no sé quién. Bueno, pues que depende de cómo, ¿no? Lo puedo llevar. Y también tiene esta parte de lucha colectiva, ¿no? Existen espacios BDSM explícitamente queer, en el que la mayor parte de personas, pues o bien por tema de género o bien por tema de orientación, no son personas normativas, con lo cual se busca explícitamente romper con todas las normas de representación de qué se supone que es la intimidad sexual. Entonces hablamos pues de todo tipo, de quién te tiene que gustar, cómo te tiene que gustar, de qué manera os tenéis que relacionar, qué te tiene que poner, qué no, todo. Y también hay espacios no mixtos, hay espacios en los que explícitamente se trata de incluir solo a mujeres o a mujeres y personas no binarias o dependiendo del espacio, para intentar precisamente quitar incluso de aquí el tema de la mirada masculina, que aunque tú intentes deconstruir la situación en la que estás y cómo te relacionas, pues también hay un reconocimiento de que cierta manera de actuar, de hacerse con el espacio, de interactuar con otras personas que viene más dada en hombres cis hetero, pues quizás si creamos espacios en los que son alternativos, pues se creen otras dinámicas y se crean otras dinámicas. Spoiler alert. Se crean dinámicas muy potentes, ¿no? Y para mí luego también en general todo el mundo es expositive, que no es tan centrado en qué colectivos lo forman o qué colectivos deconstruyen este discurso, sino en el discurso en sí, que son espacios en los que se busca centrar la sexualidad como el tema y la sexualidad como algo positivo y natural en cierto sentido. Por sexualidad entendiendo la relación que cada cual tenga con su propio deseo y sus propios sentimientos sexuales, ¿no? Y desde aquí construir un entorno en el que cada cual pueda sentirse lo más aceptada posible dentro de lo que es que siento, y construir maneras lo más respetuosas posibles de llevar esto a la otra persona, de en qué podemos jugar, cómo podemos hacerlo y de qué manera cuidar a todas las personas involucradas, ¿eh? Yo creo que esto es un montón de cosas que nos podemos llevar del BDSM, ¿no? Y del kink. Sí, y toda la parte también de como del shibari, ¿no? Como el BDSM como cultura, ¿no? Más allá, sí. La atracción del público nerd también, por favor. Parece mentira que no haya dicho esto cuando es como mi frase, es decir, es que el BDSM es friquismo. O sea, hay una buena parte por la que un montón de gente le gusta porque es que es friquismo, tiene sus códigos, sus subcódigos, su todo, no sé, es culturalmente muy muy rico y nada monolítico. Y obviamente sí, tiene una parte de friquismo absoluta. Vale, ¿y qué tal si hablamos un poco de la BDSM norma también, ¿no? Porque tienes como la cultura, pero también se genera una normatividad.
Exactamente. Ahí tenemos pues la otra cara de la moneda, ¿no? Hasta ahora pues hemos comentado un poco lo que nos gusta tanto y que podemos aprender, pero aunque ya hemos hecho algún guiño por ahí, pues las cosas no siempre son así, ¿no? Es decir, esto no es el país de la piruleta, también es lo que digo yo siempre. Está muy bonito este discurso y también desde muchos entornos BDSMeros hay una apropiación de este discurso, es así, como respuesta al prejuicio y al rechazo que se recibe desde la visión mainstream estándar o desde la visión feminista de es que ¿qué hacéis? Dios mío, qué cosas más chungas hacéis. Hay mucha apropiación de discurso, decir no hacemos cosas chungas porque realmente tenemos una deconstrucción de la sexualidad, lo que planteamos es un consentimiento, seguridad, negociación, cuidados, tal. Sí, pero, es decir, ¿todo esto existe? Sí. ¿Quiere decir que siempre que vayas a llegar a un entorno BDSM todo vayan a ser cuidados y piruletas? No. Hay mucha reproducción de los patrones que se dan en todos lados, básicamente. Es otra de las críticas que se hace mucho desde el feminismo, y esta es una de las críticas que a mí me gusta retomar desde dentro, porque creo que cuando se hacen desde fuera son problemáticas porque estás objetivizando una cosa con la que tú no conectas y no es parte de tu placer ni tu vivencia, pero desde dentro sí me parece muy útil, porque es el tema de, vale, si estamos deconstruyendo tanto el placer, la intimidad, no sé cuánto, ¿por qué la mayor parte de representaciones son tíos cis hetero pegando, atando, subyugando a mujeres cis pequeñitas cookies? Pues mira, me parece una gran pregunta. Y esto es lo que muchas veces cuando lo preguntas en el ámbito BDSM, la respuesta es, bueno, es que a cada cual le gusta lo que le gusta. ¿No? Desde ese punto de discurso neoliberal de, bueno, aquí hemos venido a aceptar nuestros deseos, por tanto tenemos que aceptar nuestros deseos y punto. Cuando desde dentro de otros entornos más críticos en los que yo he estado es, vale, tenemos que aceptar nuestros deseos y mirar más allá y pensar por qué. Que esto puede pasar desde yo preguntarme ¿y por qué me gusta que me peguen? Que es a lo que me obliga. Te lo tienes que preguntar porque algo tiene que estar mal en eso. Pues igual me lo pregunto y digo, pues igual no hay nada malo, ¿no? O igual pues vendrá de algún sitio, pero no lo sé, ahora está aquí y ahora no me hace daño. Y también nos puede llevar a preguntarnos, ¿por qué a mí me resulta más fácil ser dominante con otras mujeres que con hombres? Porque me resulta más fácil y a mí me gusta, yo soy switch, que quiere decir que te gustan las dos cosas, y a mí me gustan las dos cosas, pero me es muchísimo más fácil. Y también tengo la respuesta, pero y ya no solo la parte social, sino porque, bueno, esto otro día, bueno, hoy no tenemos tiempo para meternos en cosas tan así, ¿no? Pero porque hay toda una estructura que lo hace más fácil, ¿vale? No vamos a entrar aquí. Hay una estructura que lo hace más fácil y hay una experiencia muy compartida por igual dentro del mundo del shibari, ¿no? Del bondage japonés, que hay muchas personas que son atadoras, mujeres, pero hay una gran frecuencia en la que las personas que son atadoras también han sido modelos o lo son. A veces han pasado primero como modelos y luego han pasado a ser atadoras, o a veces hacen ambas. Mientras que dentro del colectivo de tíos que atan, hay más bien pocos que también sean atados. Entonces, pues todo esto es un tipo de estructuras y tipos de patrones que lo siento, pero se siguen reproduciendo dentro del mundo BDSM. No es casualidad. No es casualidad, claro que no. Entonces nos tenemos que preguntar un poco por qué caemos de una manera tan fácil en estos roles sin culpabilizar a nadie, sin decir, pues es que es un problema, ¿no? Sobre todo a las personas que nos gusta ponernos en una situación en la que cedemos nuestro poder. Vale, pues nos podemos preguntar por qué cedemos nuestro poder con facilidad o porque nos gusta, pero sobre todo creo que la pregunta tiene que ir dirigida a las personas que de manera hegemónica dentro de los patrones de la sociedad tienen mayor facilidad para tener un acceso al poder y cuando entran en este tipo de juegos siguen estando más cómodos en los roles en los que tienen el poder. Ahí es donde yo creo que va la pregunta. Y digo pregunta, tampoco digo culpabilización. Es decir, yo no voy a ir a nadie de decir que tú, eres un tío dom, qué mierda. A ver, bueno, perdón por el... me he emocionado un poco. No va de esto, ¿no? Va de simplemente preguntarnos e intentar abrir espacios en los que vulnerabilizarse y también buscar qué pasa cuando cedes a otra persona una muy pequeña parte de tu poder dentro de un contexto cuidado y seleccionado por ti en el que tú estés cómoda. ¿Qué pasa, no? ¿Qué cosas empiezan a surgir ahí? Y a las personas que yo he visto caminar este camino, pues han surgido cosas muy potentes. Es decir, yo he visto a personas conectar con muchísimas cosas que nos hayan permitido conectar,
a través de permitirse hacer estas pequeñas cesiones de su poder, ¿no? Con lo cual también se pueden sacar mucho. Pero bueno, pues la BDS norma está ahí y es real y bueno, creo que llevo hablando mucho rato. ¿Qué me cuentas, Ana? Estás diciendo cosas muy interesantes. Que quizás te puedo lanzar hablar de en el BDSM cómo sí encontramos violencias, ¿no? Aparte de la norma, pues ¿qué es? ¿Cómo sí? Antes el inciso sobre la cuestión del dolor, ¿no? Y sobre qué asumimos que es dolor, y igual proyectamos también. Es decir, igual alguien le echa para atrás ver una escena de BDSM o imaginar lo que sea del BDSM porque le parece que tal práctica a ella misma le generaría un dolor insoportable o súper desagradable, pero esa no tiene por qué ser ni la experiencia psicológica ni la experiencia fisiológica de la otra persona. Es decir, puede que lo que a ti te genere rechazo, a la otra persona ni siquiera, o sea, el umbral de sensibilidad que tenemos las personas, ¿no? Físico, pueden ser distintos. Es decir, puede ser que yo necesite más estimulación para sentir el mismo tipo de estimulación que tú necesitas con menos input, ¿no? Entonces, como tampoco asumir el dolor de la gente o los umbrales de sensibilidad, eso por un lado. Y luego la cuestión de cómo se puede convertir en violencia. Bueno, por un lado teníamos toda la cuestión de negar la existencia de violencias o afirmar al 100% que los espacios son seguros, o decir que no hace falta hablar cosas porque ya vemos y ya fluimos. O sea, como esa voluntad de querer practicar cosas, pero esa resistencia de construirse y a tomar toda la parte de responsabilidad que implica hacer las cosas y cruzar límites, pero de una forma que sea segura. Y luego toda la cuestión de usar el BDSM como una excusa, como ese lugar donde esconderme y que cuele un poco, lo que en realidad no tiene que ver con BDSM, sino que tiene que ver con que yo estoy viendo unas prácticas que a mí me parece que me van a dar permiso para dominar, pero no de dominar de forma consensual, sino de ejercer dominio sobre otra persona sin su consentimiento real, y voy a intentar colarlo por aquí porque es que a mí lo que me mola es pues ese ejercicio del poder sin consentimiento, ¿no? Entonces, como de entrada en esta comunidad, al menos de primeras no va a parecer rara la propuesta literal, pues entro a ello a ver si así, ¿no? Como reproducir violencias desde un lugar chungui y no... Sí, sí. Es que esta es una realidad y esta es una de las cosas que bueno, cuando se hace un poco esta apropiación del discurso de no, si es que en realidad en el BDSM somos súper feministas y todo lo demás, os digo, bueno, a ver, algunas personas sí y otras no, porque el BDSM como deseo como práctica lo puede tener cualquiera, independientemente de qué deconstrucción tenga en otros ámbitos de su vida. Y dentro de los eventos colectivos, es decir, ya sean fiestas, quedadas, de todo, locales en los que se generan espacios compartidos, puede haber muchas personas que decidan acercarse a este entorno porque explícitamente quieren no tener un cuidado. Es decir, yo quiero ir ahí, hacer lo que me dé la gana, atar a alguien y hacerle lo que me dé la gana porque me la pela todo. Pues obviamente te lo vas a encontrar, y el BDSM no es eso, no tiene por qué ser eso. Es decir, la cultura del entorno BDSMero no es eso, no tiene por qué ser eso, no es lo que se fomenta para nada ni lo que se busca, pero va a atraer a una serie de personas que en otros lados no podrían colar esto. También puede pasar en la parte individual, por supuesto, cuanto más se normalizan y cuanto más se visibilizan, por ejemplo, en el porno mainstream, en el porno estandarizado, prácticas BDSM, más probable es que tú quedes con cualquier persona y te haga lo que le dé la gana y te lo justifique con, bueno, es que a mí me mola el BDSM. O sea, este tipo de cosas son lo que yo llamo un poco las violencias específicas, es decir, tipos de violencia que no podemos negar que el BDSM como tal tiene como un flavor, un sabor específico de violencias que nacen ahí y que no nacen en otros sitios. Más al mismo tiempo... Sí. No sé si es lo que ibas a añadir, pero... Seguramente, pero... el tema de la presión cuando hay dudas sobre la exploración. Dale, pues no. Si quieres. Pues no, dale. Lo hago, vale. Sí. Vale, entonces, o sea, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que igual si estás probando con tus límites, si estás explorando y a la vez si
que puede darse o no, pero si además hay sentimientos de vergüenza o de culpa y de tal, se genera una vulnerabilidad muy particular, ¿no? Que puede hacer que intencionadamente o incluso no intencionadamente, ¿no? Otra persona empuje tus límites y tú no acabes de estar bien ahí. Pero luego también hay todo el factor de señores que buscan mentorizar, ¿no? Señores que ya llevan un tiempo, ¿no? Como más senior, y que buscan chicas jóvenes que se están iniciando para mentorizarlas. Y es como, es, esta, este match es un poco curioso, ¿no? No es muy original tampoco. Es como, esto ya existe en el mundo. ¿Por qué se está repitiendo aquí? Totalmente. Sí, bueno, pues porque al final lo que comentamos siempre y por lo que hablamos de, pues que las estructuras que ya existen también se repiten, ¿no? Aparte de tener como estos flavors específicos que tienen cuando se generan dentro del mundo BDSMero, vienen de todos lados, ¿no? Y al final, pues, esto es lo de siempre, de, pues, te voy a enseñar cómo funciona esto y también, pues, me aprovecho porque yo soy quien te va a dar el marco de qué está bien y qué no, y con qué cosas realmente eres BDSMera y con qué cosas no, ¿no? Porque también hay mucho de esto, de... El carné, ¿no? También. Totalmente, ¿no? Y claro, yo a lo que iba y tal, que es también pues no olvidarnos de que está claro que todo el tipo de violencias que existen en toda práctica sexual también existen aquí, porque va muy de esto, al final todo este tema de meter presión, de buscar una persona con la que tú estés en una posición de poder que te dé una capacidad de someter a otra persona mucho más grande. Y todo el tipo de cosas que sí realmente, y no solo por mitos, sino sí realmente constituyen violencia sexual, que son todo este tema de abuso de poder, de no respetar los consentimientos, de no cuidar las necesidades de otra persona, también están presentes. Obviamente, por mucho que tú hagas una negociación, un acuerdo, tengas una palabra de seguridad, si luego una persona se lo salta, Claro. pues esta persona está incurriendo en violencia sexual. Y esto, por supuesto, que puede pasar. Porque las violencias sexuales, pues muchas veces no son sin querer. No, como luego se intenta ahí uno escudar, sino que aunque tú hayas hecho todo el trabajo de poner todas las herramientas, pues alguien se las puede decidir saltar. Y puede haber presión y todo lo demás. Y luego dentro de este tema de abuso de poder, yo lo comento mucho desde mi vivencia también de persona que organiza eventos, aunque no tengo una experiencia enorme, es más bien bastante pequeñita, yo estoy un poco desligada, pero dentro de mi contacto con temas de organización de espacios y de moverme un poco en conocer a gente que los organiza, este tema de abuso de poder y de tú por ser una figura visible y sobre todo cuando hay personas que promueven un discurso de cuidado y de respeto, sé que esto es complicado cuando yo misma estoy aquí haciéndolo, ¿no? Pero hay muchos casos de personas de ponerse un poco en el foco y de decir, pues es que yo soy el feminista, yo soy aquí el revolucionario del cuidado y del BDSM respetuoso, y luego se destapa de todo, de todo. Y para las personas que tengan interés en aproximarse a eventos y cosas, pues lo mejor que puedes hacer es buscar referencias y dentro de gente que puedas conocer o que puedas saber de qué va. Y sobre todo, pues acercarte mucho a las propias personas o grupos de organización y preguntar qué tipo de medidas de cuidado se están pensando para su evento. Porque aunque esto parezca muy absurdo, hay muchos eventos que te van a responder que ninguna porque no hace falta. Porque en mi evento no hay violaciones del consentimiento de nadie. Yo siempre digo, si una persona te dice en mi evento no hay ningún tipo de agresión sexual jamás, corre y no mires atrás. Porque eso lo único que quiere decir es que no se busca que se visibilicen, no se presta atención a dónde están y no se busca ni eliminarlas, ni prevenirlas, ni corregirlas, ni ayudar una vez que han ocurrido. Lo único que te está diciendo es que si algo te pasa, y es muy posible que pase porque te estarás exponiendo a compartir espacios muy vulnerables con personas que quizás no conozcas, nadie va a hacer caso a eso. Porque es así, con lo cual pues os digo la de corre y no mires atrás. Ahora, también hay espacios que ponen mucho cuidado. Eso no quiere decir que nada te vaya a pasar ahí, pero que si alguna cosa pasa, vas a tener un apoyo a la hora de ver qué necesitas, ver si se necesita mediar con la otra persona, ver si se necesita vetar de espacios a otra persona, ver si se te necesita apoyar, si algo realmente grave ha pasado y tú quieres tomar una serie de acciones, apoyarte en ello.
se te va a validar, se va a buscar ya de manera de prevención que esto no ocurre, teniendo reglas, observando que la gente las siga, conociendo a las personas que acuden, no sé, teniendo listas de participación cerradas que todas las personas pueden conocer para tú decidir si te sientes cómoda o no. Hay un montón de herramientas que, dependiendo del tamaño del evento, dependiendo del tipo de evento, dependiendo de quién acude, cómo, todo, pueden ser muy diferentes, pero hay muchísimas posibilidades y muchísimos recursos de prevención, de apoyo y de acción. Y si un evento o un grupo al que quieres ir no los tiene, hay muchos que sí, con lo cual hay mucho donde seguir explorando este mundo. Así un poco como mensaje. Sí, y que también el hecho de hacerlo explícito y de que sea central, ¿no?, al evento, digamos que invita menos, ¿no? Es como si tienes un evento en el que pasan de todo y otro en el que se lo miran mucho y tienes pensado hacer alguna mierda, seguramente te irás al que dicen que no pasa nada, porque ahí es donde vas a poder hacer cosas, ¿no? Entonces, como, bueno, ningún espacio es 100% seguro, pero ni en el mundo BDSM ni en ningún lugar. Exacto. Pero bueno, en todas las medidas que se toman para hacerlo más seguro, pues está bien tenerlas presentes. Yo ya cerraría un poco con por qué es importante desestigmatizar el BDSM y qué trae de positivo hacerlo, ¿no? O sea, ya aquí hay distintos argumentos. Entonces, por un lado, por algo como muy básico, que es que todo lo que esté ocurriendo entre personas adultas, conscientes y que no esté atentando contra la libertad ni la autonomía sexual de ninguna de ellas, pues está bien, sea lo que sea, ya está. También, si no nos gusta el BDSM, no pasa nada con no hacerlo suficiente, es también muy sencillo. Y luego también otra cuestión que tiene que ver con que si generamos estigma hacia el BDSM, lo que estamos haciendo sin querer probablemente es impedir que la gente que está dentro del colectivo hable de ello, tanto de lo positivo como de las violencias también. Se está dificultando que se visibilicen y se politicen las prácticas, ¿no? Entonces, es como que generamos más necesidad de proteger la comunidad enfrente del mundo hostil que la juzga, que no tanto que haya la tranquilidad de poder hablar desde una mirada crítica y que fomente una revisión, ¿no?, de todo lo que es mejorable, porque en todos los espacios hay cosas mejorables, pero como generar menos defensividad. Luego también muy conectado con el ciclo y con la charla que hicimos anterior a esto, que la llamábamos sexualidad, experiencia íntima, herramienta colectiva. Aquí también es muy literal esto. Todas las experiencias íntimas son herramientas colectivas y las herramientas colectivas retroalimentan estas experiencias íntimas. Entonces hay como una reflexión que es que establecer que hay violencia sí o sí, seguro, automáticamente, donde lo que puede ser que simplemente sea personas disfrutando, y en cambio, curiosamente, hablar de que hay consentimiento y de que en realidad quería, cuando una mujer denuncia y dice claramente que lo que ella ha sufrido es una violación, no es casual, es decir, es una visión que sigue una lógica como superpatriarcal y que nos viene aquí a contar, nos viene a hacer un mansplaining desde arriba y desde fuera de estas violencias para contarnos cuáles, cuántos y cómo pueden ser nuestros límites, en qué momento tienen que aparecer, qué cosas podemos llamar violencia y qué cosas no podemos llamar violencia, y sobre todo también como, o sea, haciendo también que muchas violencias que suceden se nos pasen por debajo del radar y del darnos cuenta, y sin embargo otras que no lo son le tengamos miedo o reticencia, y sobre todo también seguir eliminando de la conversación, ¿no?, la cuestión del placer y de que las mujeres hablemos del placer, y específicamente que no se oiga que una mujer siente placer, una mujer o cualquier persona, pero concretamente más una mujer cruzando con el tema de violencias sexuales y género, que no se oiga nunca que una mujer siente placer con algo que ella elige, y que encima eso que elige es justamente el mecanismo típico a través del cual se nos controla, que es pues el dolor o la fisicalidad, ¿no? Y luego también que justamente una preocupación como muy desde dentro de la asociación es que por este estigma y este tabú que existe, las personas que hayan podido vivir violencias dentro del contexto del BDSM
tenemos miedo que no estén llegando a nosotras porque tengan la expectativa de que las vamos a juzgar o que vamos a decir en plan, bueno, es que ¿dónde te has metido? Este tipo de cosas. Y para terminar, luego también está el potencial sanador que puede tener para las personas que les apetezca explorar el BDSM habiendo vivido violencia sexual, cómo la propia cultura, como decías, pues ya invita a hacer un análisis más explícito de las situaciones, de los límites y demás. No es como que eres tú quien está poniendo esta conversación en el centro, sino que ya se da por sentado y es promovida por el resto también. Y la cuestión también de revisitar experiencias traumáticas o prácticas que igual pues triggerean desde un lugar de control, ¿no? Y desde una posición emocional que es distinta a la que había cuando viviste la agresión, ¿no? Y cómo pues eso tiene un potencial terapéutico de alguna forma para las personas que les cuadre y les parezca que es interesante probar desde ahí. En el tema de recontactar con la propia sexualidad después de haber recibido situaciones de violencia que igual te han disociado un poco de ese propio contacto con tu sexualidad. Por lo menos en mi experiencia personal sí que me ha ayudado a través del BDSM. Por una parte, por todo este tema que comentas, es un entorno también desde el punto de vista colectivo en el que establecer tus límites de manera muy fuerte está bien visto, mientras que esto igual en otros contextos, por desgracia, que tú pongas tus límites de una manera muy fuerte, puede ser juzgado. Aquí al contrario, con lo cual te permite navegar una situación de empoderamiento de esa propia respuesta que tú puedes tener. Y además a mí por lo menos también me ha permitido, lo que comentábamos en otro momento, acercarme a situaciones de intimidad en las que yo puedo marcar mucho el qué quiero que ocurra ahí, sin necesitar igual jugar con una genitalidad o con ciertos tipos de contacto que en ciertos momentos me pueden no ser agradables directamente por el impacto de esta agresión, que aunque parezca paradójico, pues igual me resulta menos triggereante o sea, me hace reaccionar menos el hecho de que me aten o me controlen que el hecho de que me toquen ciertas partes. Esto puede ser una vivencia que muchas personas compartan después de una situación de violencia, y en mi caso fue así, y con el BDSM también pues me permite reconectar con mi sexualidad, expresarla, apropiarme de ella y poner mis propios límites desde un lado totalmente diferente. Y que también el entorno colectivo también puede ser paradójico, pero a mí también me ha funcionado mucho, porque en una situación de intimidad uno a uno tienes un peso mucho más grande en ti, en qué momento estás o no, en lo que está pasando, en qué momento te vas. En una situación colectiva también es mucho más fácil decir, bueno, yo puedo estar jugando a esto, pero en otro momento pues no pasa nada si yo no participo tanto en esto y hago otra cosa. O incluso el hecho de estar tomándote una bebida no alcohólica, porque suelen ser no alcohólicas en estos espacios, mientras observas a otras personas, de empezar a contactar con ese entorno en el que está súper presente la sexualidad, aunque tú no te sientas lista para estar en medio de la acción. A mí todo esto son maneras en las que me ha ayudado dentro de este tema específico de violencias. Pues por ejemplo. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Pues nada, cerramos aquí la charla. Muchas gracias. Y a ti. Nada, más charlas y más ciclos vendrán, ya los iremos colgando. Merci. Chao, chao.